Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Les saludo a su amigo Iván Donaldson en esta nueva transmisión de los códigos del multiverso, que vamos a hablar de un tema que nos parece interesantísimo y que vamos a volarte el cerebro, a explotar tu mente, y es ni más ni menos que pues que cada cerebro crea su propia realidad. Así que, ¿qué opina usted, mi querido Master Richard, al respecto? Está bien interesante porque aquí justamente donde estamos en el cafecito hay como 7 u 8 cerebros compartiendo el mismo espacio, ¿no? Y cada uno de ellos está generando un túnel de realidad, lo que hemos dicho que es el túnel de realidad. Cada uno está percibiendo esto que estamos viendo, las imágenes, los sonidos, en una forma muy personal, muy particular, aunque haya similitudes, ¿no?, entre uno y otro. Cada uno tiene su propia manera de ver el verde, de escuchar el sonido de la cascada que está ahí en la esquina, de sentir incluso las texturas de la mesa en la que se encuentra. Cada quien tiene su propia versión de las cosas de acuerdo a su percepción. Sí, de hecho la percepción, como lo hemos platicado, y a todos los que les interese acerca de este tema, creo que es muy importante que se vayan a los videos que hemos hecho de ¿qué pasó? Los 8 neurocircuitos de la conciencia de Robert Anton Wilson. Así es. Y bueno, para platicarles un poquito así, es que él dice que lo que el observador piensa, el demostrador lo demuestra. Entonces, como bien lo dice Master Richard, y podemos arrancar con eso, es cada mundo es un mundo. Se escucha chistoso y se escucha así como medio ilógico, pero es la realidad. Cada quien va creando su propia percepción. Cada quien puede ver una situación de manera muy diferente y cada quien está determinando cómo quiere que funcione su mundo. Por lo tanto, si tú estás en algún lugar, te vas a dar cuenta que a lo mejor una persona está muy feliz bajo una situación y otra persona bajo esa misma situación está viviendo de una manera muy triste, o otra persona lo está viendo con de cierta forma como con miedo, pero todo está sucediendo de manera, digamos, neutral. Cada quien va a ir definiendo cómo vive esa situación de acuerdo a lo que va viviendo, de acuerdo a cómo quiere que esa situación, quiere verla reflejada, ¿no? Así es. Sí, coincido. Y de hecho, pues dos que me llegan ahorita, ¿no? Por ejemplo, este refrán, vamos a decir esta frase popular que dice cada cabeza es un mundo, ¿no? Y cuando escuchamos esta frase de cada cabeza es un mundo, pues la mayoría de las personas lo ve como algo que pues suena muy interesante o que tiene alguna aplicación muy sencilla, pero en realidad no nada más es una frase, sino que está diciendo una verdad de la misma existencia, y es que es así, cada persona, cada cerebro está configurando e interpretando la realidad a su manera. Antes de adentrarnos a la parte de cómo está creando su propia realidad, pues sí podemos decir, y sin temor a equivocarnos, que efectivamente cada uno de nosotros, tú que nos estás escuchando, aquí nosotros que estamos presentes, todos los que estamos ahorita escuchando esto que estoy diciendo, estamos interpretando la realidad de manera única e irrepetible. Y esto es tan cierto como las huellas digitales, ¿no? O como tu iris, por ejemplo, tus ojos. Entonces, cada circunstancia que has vivido, cada cosa que has experimentado desde que llegaste a este plano hasta el día de hoy, ha configurado y moldeado la realidad que experimentas. Por lo tanto, tu realidad literalmente no es la misma realidad que la mía, o la de Richard, o la de Len, o la de Naje, que le mandamos muchos saludos, o la de cualquier otra persona. Cada realidad es única e irrepetible. Y la otra frase que me vino a la cabeza es la de Calderón de la Barca, que dice... Que la del la vida es un sueño, pues esa no era, no. La de otra que dice, no, pues se me fue el avión bien grueso. ¿Esa jalada qué, güey? Ya no me acuerdo, pero ahorita me acuerdo. Ahorita se acuerda. Sí. Se me chispoteó. Así. Obviamente también me hace pensar mucho en los postulados de Greenberg, ¿no? De Jacobo Greenberg, sobre cómo estamos creando a través de la decodificación de nuestra capacidad perceptual, eso que consideramos los colores, las formas. Master, nada es verdad ni es mentira, todo depende del cristal con que se mira. Esa era la segunda frase. Ahora sí me acuerdo. Sí, entonces les decía que estamos, de alguna manera, cada uno tenemos un decodificador, así como tienes tú un decodificador en tu casa que capta la señal, los canales de televisión o el radio, cualquier cosa que sintoniza algo. Del mismo modo, nuestro cerebro está en este momento siendo un decodificador de muchísimos estímulos que ocurren a la vez, pero son una cantidad que racionalmente es prácticamente, pues no sé, no podemos definir son millones exactamente de bits de información, cuánta información. Por ahí se ha considerado incluso, por ejemplo, las 3 esferas que crean la realidad,
hay unos videos ahí que pueden encontrar que hablan sobre esta cuestión con el cerebro y cómo cada una de esas esferas va gestionando la información que recibimos, los colores, como les decía, o los datos que vienen en manera de diferentes cosas, ¿no? El viento, cómo percibes tú el viento, y que todo eso, a final de cuentas, es conciencia, es un reflejo de la conciencia que está ahí para que podamos tener esta experiencia. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, el ser humano es como una supercomputadora que va decodificando información. Entonces va a depender de tu computadora cómo quieres decodificar o cómo puedes decodificar esa información. Exacto. De hecho, se dice que en algunos ámbitos chamánicos y espirituales hay muchísima información a la que todavía tu cerebro no está preparado para decodificar. Inclusive en la realidad ordinaria. Sí, en la realidad ordinaria. O sea, realmente cuando escuchas, y a lo mejor aquí se va a poner un poquito locochón porque muchas personas van a decir que esto no es cierto, pero cuando se hablan acerca de mundos como... Esa cepa, güey. Está re buena esa cepa. Cuando escuchas de mundos fantásticos, que así los vemos como hadas, duendes, no sé, gnomos y todo esto, realmente muchas personas ya no las vemos porque no estamos preparados o no tenemos esa decodificación en el cerebro. Nos cerramos a todo ese tipo de información y nada más decodificamos lo que nosotros llamamos realidad. Exacto. Pero eso no quiere decir que estos seres puedan estar coexistiendo en este mismo universo. Y no solamente estos seres, a lo mejor seres que ni nos imaginamos que están aquí, uh-huh, y no los podemos decodificar, y solamente es porque nuestro, ¿cómo podríamos decir? Nuestra fórmula o nuestro código que hicimos no está preparado o no puede ahorita, por la forma en que lo decodificamos, determinar esta realidad, otra realidad más bien diferente, uh-huh, a esta realidad que ya determinamos. Totalmente. Pero si nosotros decidiéramos modificar esa realidad, créeme que podría suceder que vieras gnomos, duendes, fantasmas y todo lo que tú quisieras, ¿no? Sí. Inclusive hay personas, por ejemplo, este es un dato muy interesante, debido a los cromosomas, ese dato es muy 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 curioso. Debido a los cromosomas, por ejemplo, los hombres son más propensos a sufrir de daltonismo, no sé si sabían eso, y las mujeres son más propensas a tener un espectro del color que es más amplio. Es interesante eso. Entonces, debido a la genética, tú puedes estar viendo, o cuando ves el espectro electromagnético o diferentes colores, hay colores que tú no vas a percibir, pero que personas, no necesariamente son mujeres, pero digamos que en la estadística son más las mujeres, pero hay personas que tienen estas capacidades especiales donde en su genética, sus ojos tienen una percepción más amplia del color. Otro dato interesante que también me quedé así como de órale, nadie iba a ponerlo, ¿verdad? Pero algo así que dices órale, y es que el color magenta, no sé si ustedes sabían, y si no investiguenlo, no existe, Master. ¿Sabían ustedes ese dato perturbador? Algo había Entonces oído. El cerebro es quien inventa ese color. Entonces es muy interesante cómo esto que está diciendo Master Len es como si fuéramos nosotros una especie de hardware, ¿no? Una especie de hardware de computadora. Y un software de computadora. El cuerpo es nuestro hardware, nuestra mente o la manera en cómo procesamos, digamos que es este software, ¿no? O el procesador también. Entonces hay información que está ahí, puede ser inclusive alguien que está diciendo algo. Por ejemplo, este video, no todas las personas lo van a interpretar ni entender de la misma forma. Entonces es importante entender que no necesariamente es como dijo aquí mi Master Len, que es un hecho, ¿no? Que haya hadas o duendes aquí ahorita en este instante. Sin irnos tan allá, simplemente hay información que alguien está diciendo que no va a ser interpretada de la misma manera ni con la misma profundidad, pues que las demás personas lo interpreten, ¿no? Entonces sí, ese dato es perturbador. Sí, de hecho inclusive existe esto de que hay personas a las que se les llama hipersensibles, ajá, que tienen una facultad más abierta hacia percibir los mismos estímulos de una manera mucho más intensa, ¿no? Es decir, que todo el viento, las sensaciones en la piel, por ejemplo, la electricidad, todo lo perciben de una manera demasiado intensa, incluso a veces llega a ser hasta molesto para algunas personas hipersensibles. La luz, por ejemplo, el que tiene fotosensibilidad, percibe la luz mucho más intensa y por eso tienen que recurrir a diferentes formas para poder lidiar con esa manera de percibir, como también a la inversa hay personas que difícilmente observan diferencias en ciertas cosas. Por ejemplo, hay personas que consideran que el verde tiene solamente 2 o 3 tonos, el color verde o el color morado, cuando en realidad son muchísimas las diferencias que hay entre tonalidades en los colores o incluso en el sonido. También a nivel frecuencial
las personas que no son como muy sensibles pueden no detectar muchas diferencias que hay entre la música de cierto tipo con otros géneros, ¿no? Sí. Entonces, si te abres un poquito más, por ejemplo, a observar con atención estas cosas, vas a ver que hay mucho más variedad de dinámica, ¿no?, en los espectros. Sí, también te puede pasar que de repente hay que entender que somos seres humanos que estamos evolucionando, pero esta evolución puede ser de formas muy diferentes. Puede ser que en algún momento estés evolucionando en algo en específico. ¿Y cómo lo puedes observar esto que te estoy platicando? Es muy sencillo, tú puedes ver una película y te interesa algo y de alguna forma la decodificas y dices que la película trata de algo, o un libro, ¿no? Y dices, bueno, el libro trata de esto y eso es lo importante de este libro. Pero pasan 10 años, vuelves a ver la película, vuelves a leer el libro y te das cuenta de que parece que ni siquiera le habías leído el libro anteriormente, porque dices, eso yo nunca lo había visto, nunca lo había entendido, pero si te pones a analizar, quiere decir que tu percepción ha cambiado, estás buscando otras cosas en ese momento y te identificas automáticamente con ese código y eso es lo que determinas o lo que sacas como importante en ese momento, ¿no? Sí. Incluso alguna serie de ciencia ficción que has visto, a lo mejor de repente te das cuenta y dices, pero eso pasaba en la serie, yo realmente nunca me di cuenta, pero es por eso, porque estamos decodificando y estamos modificando nuestra manera de tener la percepción y a su vez te vas a dar cuenta que a lo mejor si lo platicas con alguien más, esa persona no vio todo lo que tú viste en la serie, sino vio algo totalmente diferente. Totalmente. Y dices, ¿cómo alguien pudimos ver lo mismo, pero puede ser tan diferente la serie o el libro para esa persona de lo que yo vi? Y te vas a dar cuenta que es por lo que estamos platicando. Nuestros cerebros van creando nuestra propia realidad y vamos identificando las cosas que nos van interesando de acuerdo a la fórmula que le ponemos, ¿no? Totalmente sí. De acuerdo. Y esto precisamente pues nos recuerda esta frase de que el maestro aparece cuando el alumno está preparado. Pero no es un maestro externo, sino que es precisamente el nivel de entendimiento que cada uno va adquiriendo de la realidad. Entonces, lo que en un momento tú interpretabas de cierta forma, conforme pasa el tiempo, pues la información que tienes es diferente y la manera en cómo lo codificas es diferente. O sea, dije lo mismo que el Masterland, pero sonó interesante, sí, ¿no? Sí, pero sonó más interesante. Exacto, así. ¿Esa jalada qué, güey? Entonces, esto que les estamos diciendo también pasa, quería recalcar esta parte con los sentidos. Hay personas que tienen una capacidad de oído que es mucho más amplia y pueden percibir hercios que son más graves y hercios que son más agudos. Entonces de repente estás con una persona así, te va a decir, oye, tú escuchas ese pitido y tú no oyes nada de eso, ¿no? Sí. O escuchas ese grave, está loquísimo, ¿no? También a través de meditación o con algún otro método, pues también es muy común que pase este tipo de situaciones donde percibes cosas que normalmente no percibirías y que ahí están. No es una alucinación, sino que en realidad estás percibiendo una realidad mucho más ampliada, ¿no? Podríamos decirlo. También hay personas que pueden oler mucho más que otras, hay personas que también pueden degustar mucho más que otras, etcétera, ¿no? También el tacto, inclusive hay personas que pueden sentir mucho. Entonces, entender que la realidad, y esto creo que es a lo que queríamos llegar, y es que la realidad no es algo fijo, no existe una realidad que compartamos ciertos conceptos o ciertos códigos que sí son, vamos a decir, como globales, ¿no? Que todos compartimos. Pero la manera en cómo lo interpretamos es totalmente diferente en cada uno. Sí. Y aquí nos hacemos la pregunta, que el Master Richard inevitablemente alguna vez me la dijo, y es, pues por ejemplo, el color, ¿no? El color azul o el color verde o el color amarillo, ¿cómo sabes que tú estás viendo el mismo tono que yo estoy viendo? Así no hay manera en que podamos saberlo, ¿no? Sí, completamente. Está re buena esa cepa, güey. Completamente de acuerdo con eso. A mí me ha pasado en lo personal muchas cosas curiosas a lo largo de la vida que me han mostrado eso, ¿no? Cómo tengo una propia percepción, cómo estoy percibiendo. Por ejemplo, mucho me pasa con la música. Con la música, yo no sé si también porque vengo de una familia de músicos, tengo un oído muy abierto. Entonces me ha pasado ya varias veces que con ciertas personas les digo, oye, ¿estás escuchando eso que es como una especie de música? Porque he escuchado como si hubiera música así. Sí, como, todos, ¿no? Sí, claro, ahí, sí. claro. Así nos pasa seguido aquí. Está re buena esa cepa, güey.
paulatinamente sí me llegó a pasar que algunas personas, no todas, sí lograron escucharlo. Es decir, no fue un fenómeno de la sugestión, sino un fenómeno de la atención. En mi caso, como les digo, como la música pues es algo muy familiar para mí, a lo mejor por eso me es más fácil de repente percibir en el ambiente ciertas cosas, y simplemente es como convidarle a una persona, oye, mira, escúchate esto, ¿no? Pon atención hacia ese lugar porque está existiendo algo diferente ahí, ¿no? O bueno, no diferente, sino que está acomodado de otro modo. Sí, algo que también es importante platicar es que normalmente nos vamos a dar cuenta que este cerebro que estamos platicando, como que software, este software que estamos ahí, es que tenemos ahí, esta cerebra, que tenemos ahí, normalmente las fórmulas y todo lo que le metimos ahí, más bien nosotros no lo hicimos, más bien alguien más programó todo eso, ¿no? Exacto. Y te vas a dar cuenta que todo eso tiene que ver con un concilio social al que tú tenías que entrar, y que estas fórmulas ya están predeterminadas para que tú puedas definir qué es la realidad. Exacto. Y a través de esa realidad puedas convivir, para que empiecen a suceder otro tipo de cuestiones de las que estamos platicando, donde tú identifiques otro tipo de realidades. Tú tienes que empezar a codificar tienes que crear tu propio software. Pero eso es todo un trabajo. O reconfigurarlo. Porque si no te vas a dar cuenta que no puedes, y esto pasa muy común cuando, un ejemplo y temas polémicos, ¿no? Cuando tú hablas del fenómeno ovni, pues obviamente si estás con un tipo de locos como los que estamos aquí sentados, pues te vas a echar una buena plática, ¿no? Pero si lo hablas con, no sé, con la familia, pues obviamente te van a decir, esa jalada, ¿qué, güey? Justo así te van a decir, porque realmente pues ellos siguen en esta parte del concilio que se hizo en ese software para que todos platicaran y estuvieran dentro de la misma realidad, ¿no? Totalmente. Y aunque bueno, puede tener sus variaciones, como lo decíamos, a lo mejor alguien lo puede mover un poquito por acá, pero sí existe de cierta forma un software que casi se parece en muchas personas, que se ajustan a esta realidad. Oiga, Master, ¿y el software será la atención? Es parte, ¿no? Es parte, sí. El software es parte de la atención. Vendría a ser puede ser como el lector que va decodificando. Sí, yo lo veo más bien, haz de cuenta, sí, ese sería. Yo por decir, el software sería pues lo que determinó que esto fuera un vaso, ¿no? Claro. O sea, ese es el software que automáticamente la mente lee y dice, esto es un vaso, pero es un vaso no nada más para mí, sino ya identificamos que todo esto es un vaso. A lo mejor si vas a otro lugar que fue decodificado de una forma diferente, te van a decir, no, esto es un plato. Ándale, sí. No, pero eso ya va a depender. Pedestal, o eso es un pedestal, o esto es para jugar los dados. O una bocina. Por ejemplo, ese bello sonido. Ajá. ¿No? Ándale. ¿Ustedes lo escuchan? ¿Es una prueba esto? Nosotros no oímos nada, ¿no? Por ejemplo. Exacto. Entonces, ok, sí, coincido con ustedes, Masters. Esto que decía el Master Richard es muy interesante, pero ponernos ahorita a definir cada uno va a estar como complicado, pero es muy interesante que te hagas esa pregunta. ¿Qué es la atención, no? Es una manera en cómo estás reescribiendo el programa, por ejemplo, etcétera. Entonces, ahora, esto es la manera en cómo la interpretamos, ¿no? Muy, muy acertados en lo que estamos diciendo. Nos autoelogiamos, ¿no? Está muy bonito, aplausos, pero ahora viene la parte interesante. Si te das cuenta de todo esto que estamos diciendo, vamos a decir que tienes dos opciones. Una opción es seguir con la misma realidad que tienes, con la misma programación que tienes desde que naciste y que sigue creándose hasta este momento. Y la otra es lo que decía Master Lenny, es que tú puedas a voluntad reprogramar tus creencias, lo que tú crees que es la realidad. Porque las creencias son un código. Entonces, ahora vendría la pregunta interesante, ¿cómo podemos reprogramar nuestras creencias? ¿Cómo podemos ampliar nuestros procesadores? ¿Cómo podemos ampliar nuestra realidad? A ver, mi querido Master Richard, ¿cómo le hacemos? ¿Qué se le ocurre? A ver. En principio, considerar la atención como un ingrediente primordial, interesante, y sobre todo que es la ruta a través de la cual puedes empezar a percibir otras cosas. Coincido. Es decir, todos tenemos una, o sea, no me refiero a esa atención que te decía el maestro en la escuela de pon atención, muchachito, sino que bueno, sí, también tiene que ver con eso, porque a través de eso tú integras cosas, sino que expandas tu capacidad, expandas un poquito la receptividad, no querer todo el tiempo estar imponiendo la propia conducta o la propia experiencia siempre en ese modo de ir hacia afuera, sino permitir integrar cosas, y para eso la receptividad es una ruta bastante buena que te puede ayudar a expandir
la capacidad de atención. Sí, yo me iría con la canción de ahí que está en Códigos del Multiverso, o si no en Iván Donaldson, que dice: dudar de lo que crees para poderte abrir, creer para poder ver. Exacto. Está en códigos. Está en códigos. Hasta la canté y todo, soy yo como sí, como una cumbia. Como una cumbia soy yo, loca, pero está buena, ¿no? Pero sí, es verdad, o sea, si tú empiezas a dudar de lo que crees para poderte abrir, ¿no? Ese ya es un gran avance. Sí. Cuando ya no vas a algún lugar con una idea muy fija y quieres que esa idea todo el mundo la crea y además de sea la única idea, sino te empiezas a abrir y empiezas a decir, ya llevas a un lugar y sabes que creen en ovnis, ¿no? Y no vas con la cerrazón de decir, no, eso no existe, nunca, muéstrame uno, sino te empiezas a abrir y empiezas a buscar información que te ayuda a alimentar esa creencia para que la empieces a recodificar, como bien lo decía Master Iván, o si no, para modificarla totalmente si es tu decisión, pero ya empiezas tú a generar ese software. Ya no es porque te dijeron que así debían de ser las cosas, o porque alguien te contó que los extraterrestres no existen, sino es porque tú realmente te empiezas a abrir a otras posibilidades y desde ahí empiezas a dudar y decir, ¿será cierto lo que me dijeron? ¿Será cierto lo que he creído durante toda mi vida? Exacto. Y esa es como una gran clave, ¿no? Coincido, Master. Sí, ahí también te podrían llegar a decir, ¿y cómo puedo dejar de creer lo que no creo? ¿O cómo puedo creer lo que no creo? Así le Exacto. ¿Cómo puedo creer lo que no creo? Sí, esa es una pregunta interesante. Yo para ir cerrando, que digo, la verdad el programa está buenísimo, ahí nos ponen sus comentarios a ver qué opinan, pero porque por hacerme chistosito se me está olvidando, Masters, no puede ser, ¿para qué se nos ocurrió hacer esto? Interesante, y para cerrar quisiera decirte que hay una canción, por ejemplo, de KRS-One, ¿no? O KRS-One, que es un rapero muy famoso de Estados Unidos, uno de los más pues antiguos, ¿no? Del hip hop. Y hay una canción que dice: conócete a ti mismo y conocerás. Know thyself and you should know. Conócete a ti mismo y conocerás al universo y a Dios. Pero ¿cómo vas a hacerlo si estás cerrado, ¿no? If you are locked, ¿no? Entonces, exactamente es eso. ¿Qué es? Y es muy interesante esto que te estamos diciendo. Las personas que son muy seguras de sus ideas, pero en un nivel que podríamos llamar fanático, o que están muy seguras, por ejemplo, de que las cosas son de cierta manera, es decir, que no dudan, ¿no?, de su programación, sino que en verdad ni se permiten tantito dudar de esto que están pensando. En ese sentido, son personas que tienen precisamente una programación cerrada, es decir, no permiten que su propia programación pueda modificarse. Entonces, la invitación aquí, ¿cuál es? La invitación es que te permitas dudar de lo que crees, ¿no? Y al dudar de lo que crees, permites que tú, precisamente, no, sí, hasta yo me la aplico. Exactamente. Lo que haces es que permites que tu programación se haga más amplia. Entonces, abre tu mente, abre tu corazón a la información, a lo que te rodea, y de esa manera vas a tener una programación que es mucho más amplia. Y si tu programación es más amplia, significa que eres más libre, y eso nos va a llevar a otro tema de Códigos del Multiverso que trataremos más adelante, y con eso me despido, maestros. Aplausos. Muy bien. Sí, pues creo que lo mejor que podemos hacer en un momento dado es dejar de ser esa persona cerrada, ¿no? Esas personas que normalmente están como muy fijas en sus ideas. No está mal que tengamos anclas de repente, ¿no? No hay nada bueno ni malo. Que de repente sea la forma en la que estamos funcionando, porque nos funciona para la realidad, para lo que hacemos, para lo que sea, pero podemos integrar cosas nuevas, podemos aprender cosas nuevas, sobre todo si quieres aprender algo, porque siempre se puede aprender algo en esta vida y cada día. Si quieres aprender algo nuevo, abre un poco tu percepción a través de ser receptivo, de simplemente ser un canal que recibe, que escucha, que está abierto también a las sincronías, a las coincidencias o diosidencias, como les quieran decir, para que pueda entrar algo nuevo, y que es posible lograrlo. El hecho de que si eres una persona, por ejemplo, de ideas fijas, también que sepas que eso se puede mover, no somos estatuas ni somos estampillas, sino que simplemente cuando tú integras esa idea de que cualquier cosa en tu estructura puede cambiar, eso es completamente posible, ¿no? Coincido, Master. Chido. Hasta el perro, ¿viste? Se puso así de wow. Dijo, ¿no? Sí, está buena esa cepa. Está buena la cepa. Está re buena esa cepa, güey. Sí. Y también es cierto que
una de las grandes realidades de este universo es que todo está en movimiento, ¿no? Nada, pareciera que algunas cosas no se mueven, pero ya la ciencia ha demostrado que nada... Todo está vibrando. Todo está vibrando en todo momento. Ahora, si tú eres una persona que está viendo este video y al final llegas y dices, estoy bien confundido, me confundieron más, vas por buen camino. Exacto. ¿No? Porque a final de cuentas, por un lado estamos diciendo que la realidad es independiente y cada quien tiene su propia realidad, pero por otro lado también hablamos de que existen realidades como este vaso, ¿no? Que hemos conjuntado acuerdos y que por lo tanto existe como una realidad consensuada. Entonces dirías, pues, ¿cuál de las dos es? Pues la realidad es que las dos son, y como le diría don Juan a Carlos Castaneda, la vida está hecha de paradojas, pero no nos damos cuenta, y los contrarios se unen. Entonces a veces cuando ves una cosa que es tan contrastante, estás hablando de lo mismo. Exacto. Porque el mundo no es tan simple. Pareciera que lo queremos hacer simple, pero está lleno de paradojas, y las paradojas se complementan. Pareciera que más bien se dividen, pero las paradojas se unen en algún momento, se tocan. Sí, entonces eso es muy importante, y ojalá te hayamos dejado bien confundidotes. Y creo que dije digamos, pero me la aventé. La aplicó. Pues muy bien, Masters. Muchísimas gracias, les mandamos un abrazo gigantesco. Saludos también al Master Naje, que no pudo venir en esta transmisión. Anda viendo el eclipse, ¿no? Ojalá no lo vea de frente, porque... No, anda tranquilo, ya pasó. Y algún mensaje del pitonizo, el profetizo que usted tenga, mi querido Master Lane, Master Richard. ¿No? Pues no nos dijo bien, porque como no de vacaciones con Master Naje ahí en la playa. Sí, andan un poco románticos, ¿no? Sí, ya me... Hasta luego, Master.